Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué diferencia existe entre un párrafo de énfasis y un párrafo de otras cuestiones en el proceso de elaboración del dictamen de revisor fiscal? Bueno, acabo de hacer otra aclaración también, me parece pertinente, y es el párrafo de énfasis o el párrafo de otras cuestiones, pues mucho menos el de otras cuestiones, no reemplaza en ningún momento una calificación de la opinión. Si yo ya he identificado un error en los estados financieros y es un error material que afecta a mi opinión, debe ir en la opinión. Tampoco es que, bueno, saquémoslo de la opinión y colocámoslo en un párrafo de énfasis. A ver, colocámoslo aquí, la opinión limpia, pero con el párrafo de énfasis ya, no. Vamos a ver qué es un párrafo de énfasis. Aquí pues está nuestra NIA 706, que me habla sobre estos párrafos de énfasis y me dice, primero es un párrafo que se incluye en el informe, ¿cierto? Posterior a la opinión. Pero ojo, se refiere a una cuestión que está presentada o revelada adecuadamente. No es un error, no es una incorrección material. Bien, es algo que está presentado adecuadamente, es información, cifras que están presentadas adecuadamente cumpliendo, pero que yo considero como revisor fiscal o como auditor externo, que debo informarlo para que los usuarios de los estados financieros tengan una mayor comprensión de la información que contienen. Bien, entonces, está todo presentado bien, pero yo necesito que ellos se den cuenta de esta información para que tomen sus decisiones de manera adecuada. Mientras que, cuando hablamos de un párrafo de otras cuestiones, son asuntos que no están incluidos en los estados financieros o en las notas de revelación. Y no es que no estén incluidos porque no los incluyeron y cometieron un error, no. Porque recuerden, si no está incluido en las revelaciones o no está presentado adecuadamente, estamos hablando de un error. Aquí es porque no necesitan incluirlo, pero yo creo que es relevante. Entonces, ahora vemos unos ejemplos, pero lo más normal, o sea, lo que vamos a utilizar son las reformas tributarias que vienen. Entonces, si sabemos que está un proyecto de reforma tributaria que está siendo aprobado o que fue aprobado la norma, pero aplica a partir del 1 de enero, como un evento posterior, yo puedo hacer mención a los impactos que eso tendría o simplemente mencionar que hay bien unos cambios en la normativa. Entonces, necesito informarlo, decirlo, pero lo que está en los estados financieros está bien. ¿Ok? Algunos ejemplos, pues aquí las podemos ver cuando son párrafos de énfasis. Yo, bueno, fusiones, claramente están las notas, está revelado, están los estados financieros, pero yo necesito llamar la atención para que quien tome decisiones sobre esos estados financieros tenga mayor información porque es relevante. Hechos posteriores importantes que no necesiten ajuste o revelaciones, o perdón, que sí necesiten revelaciones, pero están reconocidos en las notas, pero yo necesito llamar la atención allá, mire, pasó esto, cambió esto, y allá está en la nota. O sea que normalmente cada vez que yo emito un párrafo de énfasis, hago mención a dónde está, en una nota o en qué estado financiero está una variación que haya sido explicada y que yo necesite llamar la atención allá. Procesos de reestructuración, contratos firmados con terceros, litigios en curso, inspecciones fiscales que estén en curso, entonces ahí utilizo los párrafos de énfasis. Cuando hay incumplimiento de cláusulas contractuales que todavía no han generado un impacto en los estados financieros, que pueden llegar a generar, porque si de pronto necesitan crear una provisión, pues deben registrarla, ¿cierto? Pero se está incumpliendo, pero todavía no ha pasado nada, pero sí necesito dejar claridad de que se está incumpliendo. Entonces, lo revelan en la nota y yo hago mención en el párrafo de énfasis. Y otras cuestiones, pues aquí está falta de información obligatoria en el informe de gestión, digamos que pues, podría colocarse, no es un error en los estados financieros, pero necesito llamar la atención sobre ello. Cuentas anuales del ejercicio anterior no auditadas o auditadas por otro revisor fiscal, entonces lo hago mención aquí en párrafos de otras cuestiones. Esa es la diferencia. Entonces, uno podría pensar que diferencia primordial es que el párrafo de énfasis generalmente hace mención a información que contienen los estados financieros, el de otras cuestiones no está incluido en él. Pero ambos cumplen la misma función, y es que los usuarios tengan acceso a esa información para comprender mejor.